¿Estamos? Presento a los invitados. Está la doctora Sofía Burat, que es abogada de familia. Gracias. El doctor Carlos Neirotti, juez de primer juzgado de familia de Mendoza. La licenciada María José Altavilla, bienvenida. Se me perdió por acá. Licenciada en psicología, docente universitaria. Y Adrián Fermosel, director de Infancia por Más Justicia. Bienvenido, Gracias, muchas gracias. Gracias. Creo que Gracias por con la todos invitación. en algún momento hemos tenido entrevistas individuales. Hoy tenerlos a todos juntos hace que podamos poner más blanco sobre negro sobre todo esto. Vieron que ahí nomás se armó lío, ¿no? Porque claro, una cosa es lo mediático y otra cosa es lo que pasa puertas adentro y lo que sucede en la justicia. Bien. Ahora, mientras hablaba la doctora al aire, yo los escuchaba, se salían de la vaina por hablar. No, claro, sí, sí. Es que sí, es el métier de ustedes, ¿no? Entonces, dice, quiero también formar parte de esta conversación. Claro. Es ahora. Es ¿no? ahora. Bueno, si me permite el panel, yo Adelante, podría tomar adelante. la palabra. Lo que quiero decir primeramente es que los alimentos son una obligación normativa y no son una facultad. Esto yo lo digo muchas veces en las demandas que se ingresan a los juzgados de familia y tiene un fundamento de por qué son una obligación normativa. Y es porque es para no vulnerar el derecho de las personas menores. Sucede muchas veces, el doctor Neirotti me va a corregir si hay algo que no sea correcto. Sucede muchas veces que los papás o la mamá, porque puede ser el alimentante o la alimentante, no es siempre el papá, siempre se enfoca en el papá, que es el que debe proveer de la cuota alimentaria como obligación, y muchas veces los niños viven con el papá y es la mamá quien tiene que Poner su oficiar parte. de alimentante, ¿no? Entonces, es importante aclarar que la cuota alimentaria no es para uno u otro progenitor, es para la persona menor porque es el derecho que tiene, entre otros derechos, a ser alimentado. Hay frases que hemos escuchado mucho, ¿no? Sí. Yo le paso tanta plata, pero en realidad la usa para salir, para otras cosas, y no para lo que debería, que es alimentar al nene, a la nena. No podemos Claro. controlar en qué gasta la progenitora o el progenitor ese dinero, porque el alimentante o la alimentante no oficia de controlador o controladora de lo que pasa por cuota alimentaria. Es una obligación normativa, es para el niño. Y punto. Claramente no se va a Es una gastar todo el obligación y dinero punto. en la peluquería, o claramente no se va a gastar todo el dinero en comprarse un auto cuando hay una persona menor o muchas personas menores que necesitan ser alimentadas. Sí, vos recién dijiste con Mariana de este lugar, no sé si una fiscalía o dónde es, en donde van a parar todas las personas que no pagan. Un registro. El registro, ¿sigue estando esto en Mendoza? Sí, claro. Está, ¿no es cierto? Claro que Sí, está, el sí. registro de Funcionamiento. menores. El registro de El morosos. Es cierto, perdón, pero Sí, no, es cierto sí. que Mendoza ha sido pionera en el implementar el registro. Primero reglamentarlo, regularlo, legislarlo, y hoy... Que no es fácil, porque sigue dar el funcionando. puntapié inicial para que después el resto de las provincias Ha sido se pionero. enganchen. Ahora, Hay hablamos que- hay también que de echar la iniciar- ley, echar la trampa, ¿no? Hay que iniciar un juicio para fijar una cuota alimentaria. La parte de los dos progenitores que es el obligado o la obligada a cumplir con esa cuota alimentaria, si no cumple, la persona que está afectada, que es el otro progenitor que está recibiendo la cuota alimentaria para el niño, lo demanda. Tiene que hacer una ejecución de la sentencia. Exacto. Cuando inicia la ejecución y demuestra que ha incumplido o 3 cuotas seguidas o 5 alternadas, voy a corregir, total o parcialmente. Bien. Claro. Acá en Mendoza. Entonces Claro, acá en habilita Mendoza. a que al final del juicio se lo incorpore a la persona en el registro de deudores alimentarios morosos, que le impide en la provincia de Mendoza realizar determinados actos de la vida civil, como por ejemplo acá se dijo, bueno, sacar el carnet, acceder a determinados créditos fiscales, Salir o a del país. determinados cargos públicos, etcétera. Pero es total o parcial el cumplimiento de la cuota, el incumplimiento. Con el Bien. tema de que... De todas maneras, perdón, Sí, sí. también hay ¿Varía que en ver las cómo se provincias? fija la cuota. ¿Cómo? Sí. ¿Varía en las provincias este Sí. registro? Y claro. Cada uno tiene, Claro, lo cada uno tiene una Claro. aplicación de una diferente. manera. Sí, pero- Un procedimiento diferente. También hay que ver si la persona obligada a cumplir con la cuota alimentaria, no digo cuál de los dos progenitores, Sí, sí. porque son los dos, si tiene un salario
Si tiene un salario, de manera automática, cuando se hace un acuerdo o cuando se dicta una sentencia, se dispone la retención directa de la cuota alimentaria de manera tal de evitar el incumplimiento. Bien, qué bueno eso. La retención, perdón sí, que no, interrumpa. por favor, si ustedes La saben. retención directa siempre es en el caso de que el progenitor o la progenitora trabajen en blanco, retención directa Claro. del empleador. De que tengan un sueldo. Si es una persona independiente, bueno, se solicita la apertura de la cuenta de usuras pupilares Bueno, en el Banco ahí no. Nación, pero no hay retención directa de ningún empleador porque él es su propio empleador. Claro. A veces O hay ella. truquito ahí con ella. los ingresos en negro. Bueno, eso Pero es- se ese, puede claro, solicitar complejo. testigos Claro. de que trabaja en negro, Ajá. entonces que tiene esos Bien. ingresos en negro. Con respecto Salió una a esto abogada. de cuántos días están con mamá, cuántos días están con papá. Porque hay que pensar también en la vida del chico, en la vida cotidiana y diaria, que va al colegio, que tiene actividades, Lo que su cama es práctico. su cama, que su Sí. ropita, que su vida, y que por ejemplo un martes por ahí lo sacan y se va a la casa de papá, después el fin de semana con uno, otro con el otro. ¿Eso quién lo dispone? Yo en Entre esto los- hago mucho hincapié en tener en cuenta siempre el bienestar del niño o niña. Exactamente. En aprender a escucharlo, escucharla, en saber cuáles son sus necesidades, con quién quiere estar, con quién no, con quién se siente por ahí mejor, dónde quiere estar, qué comodidades tiene en cada casa, porque por ahí pasa que se habla mucho esto de lo económico, por supuesto, y lo entiendo que es como un factor fundamental, pero ¿qué pasa con la psiquis y todos estos problemas en los niños y niñas? Eso te quería ¿no? preguntar, María José, en realidad va más a vos la pregunta porque sé que sos licenciada en psicología y esto tiene que ver más con, conozco muchas parejas que o no se separan por lo económico porque no pueden mantener una segunda casa, o conozco muchas familias, matrimonios que viven separados, juntos en la misma Bajo el mismo casa. techo. Sí. Digo, qué feo que se tenga que vivir, más allá que se puedan llevar bien o no, pero el amor dejó de estar, el amor de familia ya no está y cada uno hace la suya y viven en la misma casa. Y digo, Claro, pobres un niños, ejemplo ¿no? para los chicos. Claro, pero porque es un garrón de verdad, porque capaz el papá no puede sostenerlo de otra casa Tal o la cual. mamá. Y ahí también hay un grado de malestar que se siente hasta en el ambiente, Y ¿no? sí. O sea, un grado de malestar, de tensión, y que a veces pensamos que niños y niñas no lo sienten o no se dan cuenta o no lo perciben, y sin embargo, yo por ejemplo en el consultorio trabajo con infancia, y es muy gráfico, digamos, cómo lo traen, ¿no? A la consulta, esto de vi a mi mamá llorando, vi a mi papá que le gritó, vi violencia entre ellos. Entonces, bueno, escuchar mucho esta parte, ¿no? Que viene de los más pequeños. La Hay violencia algo que a veces no es tan intrafamiliar, sí. explícito, pero los chicos perciben Siempre. la mala onda, perciben absolutamente Siempre. todo. Son una Siempre. esponjita Todo. de la energía. A veces Sí. hay niños que son más extrovertidos, como decía Ferrara, que son más Claro. extrovertidos, y niños que son más introvertidos y que no dicen lo que les sucede. Y es importante el momento de hablar de la ley 26061 de protección integral de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a las personas menores, que son hoy sujetos de derecho y no objetos de derecho. Antes el padre decidía absolutamente todo respecto de un niño y no le consultaba. Hoy se considera que es un sujeto de derecho. ¿Y esto qué quiere decir? Que él puede ser escuchado, que su palabra puede ser tenida en cuenta. Entonces, en cuanto a lo que estamos dialogando en este momento, también hay que preguntarle a la persona menor: ¿vos tenés ganas de ir con tu mamá? ¿Tenés ganas de ir con tu papá? No se puede sacar a los tirones a un niño de su domicilio. De su rutina. Por más, o de su rutina, pero Claro. por más que le tocase ese día, si el niño no desea ir, debe respetarse su palabra y no decide el padre o la madre sobre la decisión del niño, porque el niño Doctora. es un niño que siente, y que muchas veces muchos progenitores o progenitoras lo subestiman porque son niños. Claro, ¿Y por como qué es no Y la chiquito. mayoría de No las puede tener veces, decisiones. Sí, la sí. mayoría de las veces tienen muchísima más inteligencia, aun cuando tienen Sí. menos experiencia, Claro. mucha más inteligencia que cualquiera de nosotros que somos Lo adultos. prioriza la Sí, inteligencia de emocional. todas maneras, completo. Sí, por supuesto. Los niños tienen derecho a ser escuchados. Tienen derecho a que su opinión sea tenida en cuenta en cualquier asunto que sea de su interés. Por supuesto. Tanto en la familia, en el Poder Judicial, en la escuela, en el club, en donde ellos se desarrollen y participen. Pero quienes deciden sobre la vida del niño son los adultos, no el niño. No, claro, Claro. pero la justicia sí va a tomar en cuenta Nosotros- la palabra de... Si no se ponen de acuerdo del los niño. progenitores. En el Poder Judicial, por supuesto que se los escucha, hay instancias de escucha, distintas instancias de escucha y de capacitación, y desde ya que la opinión es tenida en cuenta para el momento de tomar una resolución. Bien. Vuelvo con el tema
terminan decidiendo los padres. Si los padres no se ponen de acuerdo, desde pero, ya van a un pero ahí tercero. en ese caso Eso le apenas me Ahora, pregunta, la ¿qué pasa si cantidad- los padres no están de acuerdo? Digamos que es un matrimonio que se separa en condiciones lógicas, que ambos deciden aportar lo que correspondan y demás. Y el hijo, por ende, le da lo mismo estar con papá o mamá. ¿Quién decide ahí? ¿Qué pesa a la hora de elegir Ellos, con quién se los queda? padres, porque en realidad lo que tenés que, Si ambos lo a lo que quieren. tenés que apostar es a la democratización de las relaciones familiares. ¿Qué significa esto? Que cada uno opine y decidan. Sí. El niño como sujeto de derecho que tiene derechos de niño, no menores derechos, en el contexto familiar, y los derechos del papá y la mamá. Si no se ponen de acuerdo, porque la verdad que están en una situación de de confrontación, Sí. etcétera, o de no comunicación, bueno, ahí sí van Ahí al quería- Poder Judicial perdón. a resolver. Ahí, Ahí Pero- quería preguntarle a Adrián, porque me parece que te vi en la tele, ¿puede ser? Sí. Peleando un poco por tu hija. Sí. Entonces ahí estaría bueno justo lo que Íbamos están a hablando. ir justamente con Adriana a perdón, preguntarle porque digo- qué era. No, está perfecto. ¿Qué es Infancia por Más Justicia? Bueno, Infancia por Más Justicia es una organización que lucha por el derecho de los niños en el marco del impedimento de contacto, en la mayoría de estos con una obstrucción del vínculo. Estas obstrucciones del vínculo se dan en el marco de siempre de un conflicto entre grandes, ¿sí? Puede ser por un impedimento de contacto, ya sea porque se cambia el centro de vida del menor, puede ser porque directamente el menor, al tener ciertas edades más dócil, uno u otro de los progenitores le genera un rechazo al padre o a la madre, entonces el que termina rechazando al otro progenitor es el mismo niño. El niño. Por eso yo escuchaba que en la teoría, cuando uno plantea muchas cosas del día a día, cuando, digamos, de cómo debería ser, dista mucho Claro. de la práctica. Yo soy, como decía, por ahí salgo más de la teoría, y me toca ver muchos casos en los cuales hoy por hoy, a ver, se lo puede escuchar un niño, pero sin hacerle el previo abordaje como corresponde. Porque hoy por hoy un niño se lo puede escuchar, pero el niño va a decir, bueno, en la mayoría de los casos, siendo según las edades, lo que le han dicho que tiene que decir. Pero estas cosas se ven en cámara Gesell, ¿no? Los profesionales Pero lo identifican, ¿no? la cámara, claro, sí, pero Sí, lo que quiero yo funciona más bien para el tema penal. para el Claro. tema penal en el caso de ok, ok, abusos, ok. abusos sexuales, Sí, 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 maltratos sí, sí. y todo eso. Sí, Me pero es dentro, oportuno. dentro de la toma de rehenes de menores, a veces está como, no, porque la madre hace tal cosa, el No, padre no, hace pero, tal otra, el y foro- terminan en instancias penales, ¿no? Puede ser. Sí, Conozco bueno, casos. suele sí, sí, suceder, de este pero tipo. lo que yo quiero aclarar ahora, que es importante en cuanto a lo que dice el amigo Adrián, que los niños, yo quiero decir que estoy en la comisión de abogado del niño del Colegio de Abogados, a quienes a mis colegas les mando muchos saludos, pero lo importante es que los niños a partir de los 13 años pueden tener un abogado del niño. Esto es que los niños pueden, independientemente de los progenitores, ir al juzgado de familia y decir, yo solicito un abogado del niño porque quiero que represente mis derechos en audiencia. Claro. Entonces, eso es importante hacerlo saber. Si bien los niños de 5, 6, 7 años deben ser escuchados, que su palabra sea tenida en cuenta, un niño de 13 años y más aún, porque un niño de 13 años cumplido ya es adolescente. Y antes de cumplir los 18 puede Ahora, qué solicitar un difícil, abogado Sofi, del eso niño. cuando una casa está muy tóxica y también Bueno, llenan de cosas pero en la no, y cabeza. pongámonos también a pensar- es importante saber que si hay una confrontación entre adultos y entre los derechos de una persona menor, siempre va a Ahora, prevalecer pero- el pero interés superior el del caso niño. de Lucio, El caso no Lucio. nos olvidemos, Lucio, digo, bueno. no se lo escuchó a los abuelos ni al papá. Ahí Yo no falló sé el cuánta sistema. verdad. Pero Dios y la Virgen, Ahí vamos a llegar a falló. que lo maten. Bueno, al niño. ese es un caso terrible. Pero Porque creo menos que en mi creo opinión que- personal es uno creo que de, fue el peor de los caso. casos más Pero se escuchó. aberrantes que hemos podido ver. Pero y hubo antes todo un que sistema claro, de una ¿Qué falló? confrontación. Eso es lo que la la parte parte educativa educativa del nene que iba al colegio que estaba todo lastimado y la maestra donde estuvo. ¿Cuántas bueno, personas vieron el abuelo no la sé cantidad de abusos para que llegaran a matar a ese niño? Es una locura. Yo me pongo a Claro, pensar igual también. el colegio tiene la obligación, o sea, la institución educativa tiene la obligación de informar al
el equipo técnico interdisciplinario, que un niño está llegando con moretones y demás, entonces por qué se demoran debe tanto? evaluarse. Vos acabas de decir que Pasaron todos. Está colapsado el sistema de familia igual. No lo sé, pero Contame, siempre... yo quiero saber pisemos. de Adrián un poco cómo fue tu historia, porque vos llegaste a tener esta asociación por algo personal. Sí, ¿no? a ver, yo en realidad cuando a mí, a mi hija, digamos, la madre de mi hija me hace una denuncia por abuso sexual y maltrato en el marco de un tema personal de ella para conmigo. Yo estuve impedido el contacto con mi hija, un vínculo, corte del vínculo de 1 año y 8 meses. Estuviste sin verla. Sin verla. Ajá. Sí, igual, a ver, de los casos que hoy por hoy me toca ver y demás, hay casos que, de hecho, Mariela, una compañera, se ha revinculado ayer después de 6 años sin poder ver al hijo. Por eso lo mío es como express, 1 año y 8 meses. El tema es que cuando nosotros citamos el interés superior del menor, y tenemos todas estas instituciones como el ETI, o sea, el equipo técnico interdisciplinario y demás, estamos hablando de que las falencias son muchísimas. El caso de Lucio Dupuy fue el que tomó relevancia, pero casos como el de Lucio Dupuy hay miles, Sí, una locura. todos los días hay. Y por ahí capaz que no hay que esperar que tengan el fin que tuvo, pero hay casos en los cuales las vidas de los niños se ve sumamente afectada por todo esto que hoy por hoy la justicia no les asegura. En tu caso, ¿hace cuánto que pasó lo tuyo? Lo mío fue en el 2018. De un día para el otro, tu mujer fue, te La denunció. madre de mi hija me hizo una denuncia por abuso sexual y maltrato en el marco de unas diferencias que teníamos porque ella tenía repetitivas injerencias en mi vida, además tenía un malestar generado por ella misma, y todo esto lo decidió resolver internando a su propia hija en el NOTI con pericias ginecológicas, pero bueno, obviamente que no había nada de esto. Pero, ¿Y eso, perdón, pero quién lo determinó? claro, uno va Ella se puede ir a hacer presenta una- en ese momento en la OAL, que hoy, bueno, ETI, fueron... equipo técnico interdisciplinario. Bien, en ese OAL. momento no existían los ETI, se llamaba OAL. Se llamaba OAL. Entonces, Es lo mismo, eso es lo mismo, pero bueno, nada, ahí hay también un interno que explica por qué cambian. Sí. Y ellos hacen la derivación directamente al efectuar, en este caso el NOTI. Ellos tienen que hacer todo un informe y demás. Y eso también depende mucho del fiscal. El fiscal puede determinar si en el marco de la denuncia hay pruebas suficientes como para llevar algún tipo de medida por alguno u otro de los progenitores, o si la denuncia es inconsistente y demás, puede tener otro tipo de... ¿Cuántos años tenía tu hija cuando pasó eso? 2 años y 6 meses. Yo me quedé un poquito acá, esto para sucede todo Rodito, el que déjame tiempo. preguntarle Sí. algo. Pasó 1 año y 8 meses, estuviste sin verla. Sí. Ella después tuviste contacto con ella. Sí. Yo me voy a meter un poquito más en tu vida íntima. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los últimos años cuando tu hija quería invitar a alguien a jugar a la casa del papá y las mamás o los familiares de esos amiguitos sabían lo que había pasado? ¿Te manchó mucho la cancha en ese tema? No, a ver, ni hablar. Yo, esto me afecta a todas las Me personas que imagino que atravesamos sí, por esto. totalmente, Porque, pero- a ver, por ahí yo, después de que me tocó pasar por esto, me doy cuenta de que existe esto de que, porque por ahí uno no puede creer que exista tanta injusticia. De hecho, todos creíamos que la justicia nos aseguraba una compulsa penal. ¿Qué quiere decir esto? Haber demostrado que el padre no fue culpable o que la madre... Tiene que haber una acción directa sobre la otra Totalmente. persona. Esa persona que le generó tanto mal. Sí, a si su no haces hijo. daño por hacer y queda todo Por en la eso se ha deriva. popularizado tanto la falsa denuncia. Exacto. Hoy por hoy la falsa denuncia dispara todo un accionar del Estado y hoy por hoy nadie se hace cargo de ese accionar. O sea, hoy por hoy nadie se hace cargo de ver qué es lo que pasó después con el niño, cómo lleva adelante su vida. Yo, ¿sabes por qué? Te lo pregunto porque yo como mamá me pongo a pensar si mi hija... Claro. Uno se pone a investigar la familia de los, Sí. de los hijos. Y si Sí, mi hija sí. me dice, me invitaron a la casa de un amiguito, amiguita, y yo me entero que pasó eso, ¿Sí? yo no la dejo ir. Sobre todo en la Perdón, escuela, pero la me escuela- daría mucha Claro, cosa. Claro, la ya escuela con el solo saben rumor que que decís, hay un papá que no ahí está. no va.
¿Por qué? Porque no puede ver por cierto tema puntual y específico. Sí, es así. Adrián, ¿y cómo Sí. cómo terminó el caso, digamos? ¿Le hiciste una contrademanda a tu exmujer? No. En ese momento a mí me revinculan porque, bueno, nada. Te revinculas por decisión judicial. A ver, en las pericias se le hicieron solamente a mi hija, ¿sí? Eso es otra falencia gigante de la justicia. A mí no se me hizo ningún tipo de pericia, absolutamente nada. Ni siquiera se me entrevistó. ¿Se debería haber periciado a los padres? A todos. ¿También, doctor? Sí, a todos, pero el punto es, yo, Adrián, con todo respeto a lo que te voy a decir, desconozco tu causa en profundidad, pero sí es importante tomar en cuenta que cuando un niño, un adolescente o una mujer adulta va a una oficina fiscal, expresa que ha sido víctima de abuso, no solamente el Estado tiene la obligación de tomarle la denuncia, sino que la mayoría de las veces, y la jurisprudencia pacífica, la mayoría de la jurisprudencia nos habla que las mujeres, en la mayoría de los casos, dicen la verdad. Y claramente, en los abusos no hay terceras personas que puedan oficiar de testigos como para corroborar que hubo o no hubo abuso. La mayoría de las veces las mujeres dicen la verdad. La mayoría de las mujeres dicen la verdad. ¿Por qué habrían de ir a una oficina fiscal a decir que fueron abusadas y meterse en semejante Porque hay gente que no conflictiva? está bien de la cabeza. Por lo que acaba de decir. Bueno, pero ese es el caso de Adrián, pero no todos los casos. Yo conozco más. Era un poco Pero lo no que todos los comentaba. casos son así. No, obviamente que no todos los No casos todos los son casos así, son así. pero hay que Y evaluar si el una sistema persona de- está diciendo he sido abusada, Inmediatamente hay que hablar. accionar. Hay que Porque si no accionar, pasa, hay que accionar, si no sí, pasa sí. lo que pasó con el... y el abuso Exactamente. de las Funcionó bien para la hija de personas, ella, el para abuso la de hija las del personas perdón. menores. Yo me fui un poco a los adultos, pero a los adolescentes, a los adolescentes y a los niños, generalmente, y es mi opinión personal, sin ánimo Sí, pero de... conozco casos que le hacen pericia a los ánimo niños y de no pasó una nada. opinión que pueda ser tendenciosa hacia tu caso. Yo les creo a los adolescentes y a los niños como abogada de familias cuando están diciendo yo he sido abusado o he sido Pero abusada. si no lo dice el niño, lo dice la madre. En eso Bueno, estamos pero hablando. justamente para eso está la justicia, para Por eso. investigar. Existe algo que se llama el principio de inocencia en juicio. Todos somos inocentes hasta que se Sí, demuestre bueno, igual nuestra la justicia se culpabilidad demora a un través poco, de una pero- sentencia Sabemos- de UCIA, del juez. Sí. ¿No es cierto? Entonces, para eso existe un proceso. No es que Igual va la justicia una deja mamá... bastante que desear, perdón que te diga, Sofi. O sea, ¿Por qué? porque se demora tanto que los chicos se mueren. Por ejemplo, la siguen justicia de siendo familia, abusados. la justicia de familia se encuentra muy colapsada. Entonces, Está bien, bueno, pero hay con pocos ese- empleados judiciales y- para toda la problemática porque Y entonces los chicos siguen siendo abusados. Los problemas de familia atraviesan a toda la sociedad en su Está conjunto. bien, pero no me puedes contestar eso, aunque esté atareado, no me puedes decir eso porque hay vidas en juego. No, por supuesto, yo no manejo los tiempos del juzgado. Yo solo estoy eso, haciendo pero- una apreciación como profesional, sin que se tome Y yo como algo personal. Por eso, yo como civil siempre te con digo respeto. que para mucha gente la justicia Pero no, da bastante que nada desear. es absoluto, nada es absoluto. Esto es lo que quiero decir. No, por supuesto. Hay, puede haber personas que van a una oficina fiscal y dicen, a mí me abusaron, y puede que sea verdad o no, eso depende del proceso judicial. Es lo El mismo juez con los habla, femicidios, el chicos. juez habla a través de su sentencia. Pero tiene que haber un proceso. Por supuesto que sí, Perdón, tiene que haber un querías- proceso. querías decir Tenemos algo. que hacer un No, corte. estamos hablando de que sí es verdad que la justicia de familia está colapsada. Y es verdad, el colapso es eso justamente. O sea, no para un caso, no para el mío, sino para todos. Estamos hablando de que si ese colapso no está bien llevado adelante, no está bien gestionado, hoy por hoy un niño que ha sido abusado, ¿sí? Puede tener a un padre o alguien que ha cometido el delito libre. Claro. De hecho, a ver, en el caso de que muchas, no he sido yo el único caso que no he pasado No, por yo pericia. conozco un amigo que Yo también. le termina, o sea, no puede trabajar, no puede salir desde que nunca pasó Exactamente. nada. Tenemos que hacer un corte, pero ya venimos y seguimos Bueno, con el tema porque Vamos nos a van dejar, a matar, nos van a matar. Vamos a dejar pendiente Sí, sí. para la psicóloga qué pasa con el niño después de este conflicto, ¿no? Y de ser llevado a la justicia y de meterlo en cámara Gesell y de someterlo a las pericias médicas y demás. Lo contestamos después de la pausa.